Hola a todos, soy Javier Moles, residente de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Torre Cárdenas, y junto con mi compañera Encarnación Cánova, especialista de la misma materia, hemos preparado esta charla que hemos titulado OFA, un cambio de paradigma. Bueno, nos hemos inspirado en el título de este artículo publicado en 2017 y escrito por el doctor Moulier, un anestesista belga, en el que plantea si la anestesia libre de opioides supone un cambio de paradigma, teniendo en cuenta que hablamos de un paradigma como algo que se toma como modelo, una teoría o un conjunto de teorías cuyo núcleo se acepta sin cuestionarlo y que da base y surte como modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento de ese ámbito. Un cambio de paradigma, por tanto, supone un cambio en el pensamiento sobre un ámbito específico con unas nuevas reglas, normas y esquemas que cambien completamente lo que se piensa sobre ese ámbito. Tal y como lo plantea el doctor Moulier, la idea de una anestesia libre de opioides o OFA representa un cambio de paradigma, ya que hasta entonces los opioides resultan indispensables para alcanzar las metas anestésicas generales. Cumplir con los objetivos de una anestesia general sin administrar un solo microgramo de opiáceo supone asistir, por tanto, a un cambio de paradigma evidente. Sin embargo, desde la publicación de ese artículo, en nuestra práctica clínica diaria podemos ver tres corrientes. Una corriente de anestesistas que sí que practican la anestesia libre de opioides, sobre todo en pacientes obesos. Otra gran parte de anestesistas que continúan con el modelo tradicional de la anestesia general basada en opiáceos, y también un grupo que practica un uso racional de estos opiáceos sin renunciar a su administración, que lo llamaríamos una anestesia reducida en opiáceos. Antes de la llegada de los opiáceos, en torno al año 1960, los pilares de la anestesia constaban de hipnosis, inmovilidad y supresión hemodinámica. Esto se lograba con altas dosis de agentes hipnóticos, ya fueran inhalatorios o intravenosos, y el resultado era una alta morbimortalidad, sobre todo por el colapso hemodinámico que provocaban estas altas dosis de hipnóticos y el dolor. Con la introducción de los opiáceos, que como todos sabemos son los analgésicos más potentes de los que disponemos en la clínica diaria, se consiguió un control adecuado del dolor y poder disminuir las dosis de hipnóticos que se presentaban anteriormente. Esto da soporte a la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces los pilares de la anestesia general pasan a ser la hipnosis, la relajación muscular y la analgesia. Y con estos tres pilares conseguimos en nuestro paciente la estabilidad hemodinámica, la inmovilidad, amnesia y analgesia. Las consecuencias de la introducción de los opiáceos fueron que la anestesia general pasara a ser una anestesia basada en opiáceos, siendo esto la parte esencial de la anestesia general. Y un poquito más tarde, con la llegada del remifentanilo y su uso en perfusión, pues tuvo un efecto inmediato para ayudar a mantener la estabilidad hemodinámica de los pacientes, permitiendo disminuir aún más las dosis de agentes hipnóticos. ¿Qué ha ocurrido entonces para plantearnos el no utilizar los opiáceos en nuestra práctica diaria? Bueno, pues por una parte se ha extrapolado a Europa la crisis del fentanilo que ahora mismo existe en Estados Unidos, y sobre todo nos planteamos esto porque a veces en nuestra práctica diaria tenemos una incorrecta planificación del control del dolor agudo perioperatorio. Por una parte, por el mal uso del remifentanilo, en el que no se previene ni se prevé la hiperalgesia cuando detenemos la perfusión de remifentanilo, y por otra parte, porque nuestra práctica diaria supone un aumento bastante grande en el consumo de opiáceos, y si aumentamos las dosis de opiáceos nos vemos expuestos a que aumente la incidencia de efectos secundarios derivados de los mismos. Por tanto, en el panorama actual, como hemos visto antes, tenemos tres corrientes: la anestesia libre de opiáceos, la anestesia reducida en opiáceos y la anestesia basada en los opiáceos. ¿Cuáles son los pilares ahora mismo de la anestesia general? Por un lado está la hipnosis, que la conseguimos con agentes hipnóticos, ya sean intravenosos o inhalados, y que solemos guiar por BIS. La relajación neuromuscular, que la conseguimos con relajantes neuromusculares, ya sean despolarizantes o no despolarizantes, y que monitorizamos con el TOF.
Y después de la publicación de este artículo y con la corriente OFA, podemos cambiar el término de analgesia por control del estrés quirúrgico. Este estrés quirúrgico se deriva de los estímulos dolorosos o nociceptivos, como veremos ahora, que derivan de la agresión quirúrgica. Y se podría diferenciar entre los binomios nocicepción y antinocicepción y los binomios sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Hasta ahora, el control de este estrés quirúrgico se ha logrado siempre con un aumento de la dosis de opiáceos con las consecuencias que ya hemos visto previamente. Pero si conseguimos diferenciar entre nocicepción-antinocicepción o respuesta simpática parasimpática, podemos atacar, dependiendo de si predomina uno u otro, con fármacos específicos estos problemas y así no siempre tener que usar opiáceos. Una lesión quirúrgica supone muchos estímulos nociceptivos. Por una parte, este estímulo se transmite por vía neuronal y por vía vascular. Vía vascular se generan muchas sustancias proinflamatorias como pueden ser la interleuquina 1, la 2, la 6, la histamina o el factor de necrosis tumoral. Esta información se transmite al sistema nervioso central y de él parten unas eferencias, ya sea vía neuronal como la activación del sistema nervioso autónomo, una vía endocrina que sería parte endocrina, parte neuronal, la activación neuroendocrina, que sería a través del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con un aumento del cortisol y las catecolaminas, pudiendo provocarse un síndrome hipermetabólico. Dentro de la aferencia en la vía neuronal tenemos los nociceptores periféricos, en donde se produciría una transducción del mensaje que sería transmitido por los nervios periféricos a la médula espinal y de ahí al tronco cerebral, donde tendríamos la percepción, y luego se produce una modulación de este estímulo doloroso o nociceptivo por las vías descendentes. Además, por la vía vascular tenemos la síntesis de sustancias proinflamatorias. ¿Por qué hablo entre estímulos dolorosos o nociceptivos? Bueno, porque no hemos llegado hasta aquí. Los defensores de la corriente OFA plantean que el dolor y la nocicepción son términos diferentes. Ante un mismo estímulo nociceptivo, para que exista dolor debe de haber conciencia, ya que el dolor es una interpretación consciente y subjetiva de la información nociceptiva. Sin embargo, en un paciente sometido a anestesia general no existe la conciencia, entonces deberíamos de hablar de nocicepción, que es simplemente la propagación a través de un sistema nervioso sensitivo de un estímulo nociceptivo y dañino. Entonces, ante el mismo estímulo nociceptivo, depende de si tenemos conciencia o no, hablaremos de dolor o de nocicepción. Para controlar esta nocicepción o este estímulo nociceptivo podemos utilizar la analgesia multimodal. Sin embargo, existen estímulos derivados de la activación del sistema nervioso simpático o parasimpático que normalmente hasta ahora sí seguimos controlando con opioides, pero que podríamos utilizar fármacos específicos de acción corta que bloqueen este estímulo y ahorrarnos esa cantidad de opioides. Dentro de la analgesia multimodal, aquí a la derecha podemos ver un esquema de todos los fármacos que podemos utilizar y del lugar de acción al que actúan. Muchos de ellos actúan a varios niveles, como por ejemplo la desmetomidina o la ketamina. Dentro de la analgesia multimodal, el pilar fundamental y que deberíamos de utilizar siempre que podamos es la anestesia locorregional, ya sea neuroaxial con un catéter epidural torácico o lumbar o una anestesia subaranoidea o bloqueos de nervios periféricos. También es importante resaltar el concepto de que la analgesia debe ser preventiva, previa al estímulo quirúrgico, sobre todo para actuar a nivel de todas las vías transmisoras del estímulo nociceptivo y también para prevenir la síntesis de sustancias proinflamatorias. Aparte, tenemos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso simpático, ya sea la desmetomidina o el esmolol, fármacos que bloquean canales iónicos y que actúan a nivel de los receptores de NMDA, como la lidocaína, el sulfato de magnesio y la ketamina, fármacos que actúan a nivel de los receptores proinflamatorios, el ondansetron, que también tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, o la administración de anestésicos locales en incisiones o ya intraperitoneal. De cada uno de estos fármacos hablaremos más adelante. ¿Por qué nos planteamos reducir los opiáceos?
Pues bueno, todos conocemos los efectos secundarios que derivan de ellos. Los más importantes serían la depresión respiratoria central y la obstrucción de vías aéreas, pero los más frecuentes ya sabemos que son las náuseas, los vómitos, el prurito, el estreñimiento o incluso el ilio, la retención urinaria, mareos, somnolencia o incluso inmunosupresión. Para garantizar el equilibrio hemodinámico, como hemos hablado antes, hasta ahora se modificaban las dosis de opioides, se aumentaban. Ello provoca un aumento de la incidencia de los efectos secundarios y además es una medida que carece de especificidad. Sin embargo, ahora existen métodos por los que nos permiten monitorizar la nocicepción y gracias a esta monitorización podemos actuar con fármacos específicos, ya sean analgésicos o bloqueantes del sistema nervioso autónomo, que nos permiten reducir la dosis de opiáceos y por tanto reducir los efectos secundarios. En los últimos años, como acabo de decir, se han desarrollado diferentes métodos para cuantificar la intensidad del estímulo nociceptivo. Emplean diferentes variables fisiológicas que vamos a ver a continuación, aunque las más frecuentes se basan en el análisis de la variación de la frecuencia cardíaca. Dentro de estas variables fisiológicas se encuentran el electroencefalograma, el electromiograma o la monitorización del sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos dispositivos pueden ser uniparamétricos, como el ANI, que es el más conocido, biparamétricos, como el CONOX, que también está disponible en nuestro hospital, o multiparamétricos, como el NOL. Vamos a hacer incidencia sobre este último, ya que es una combinación de algoritmos de temperatura, respuesta galvánica, fotopletimografía y acelerometría. Esta combinación nos da un valor entre 0 y 100, siendo 0 la ausencia total de nocicepción y 100 una respuesta nociceptiva extrema. Más que el valor absoluto del parámetro en un momento, lo que se debe de valorar con este dispositivo son las tendencias. Por tanto, una tendencia de NOL entre 10 y 25 nos sugiere un buen equilibrio y una analgesia adecuada. Si el NOL está por debajo de 10, nos indicaría una excesiva antinocicepción o una técnica locorregional que ha sido efectiva. Sin embargo, por un NOL con encima de 25 durante más de 2 minutos, nos indica una elevada respuesta nociceptiva y que deberíamos considerar algún analgésico adicional. ¿Qué fármacos utilizamos en la anestesia libre de opioides? Bueno, pues empezamos por los bloqueantes de los receptores de NMDA, que serían el sulfato de magnesio y la ketamina, y en este grupo también se encontraría la metadona. Ambos son antagonistas no competitivos de los receptores de NMDA, que inhiben las corrientes posinápticas excitadoras lentas y por lo tanto también ayudan a disminuir la hiperalgesia postoperatoria. Ambos tienen efectos vasodilatador y broncodilatador y disminuyen el consumo de opioides y el dolor en las primeras 24 horas. Cabe destacar de la ketamina que debe administrarse antes de cualquier opioide, ya que tiene afinidad por los receptores de opiáceos, los receptores mu, y por ese es el motivo que explica que produzca analgesia a nivel del sistema nervioso central. Utilizamos la ketamina a dosis subanestésica, menos de 0,3 mg kilo, lo que también tiene acción antiinflamatoria y, como acabo de decir, previene situaciones de hiperalgesia. En los efectos secundarios derivados de la ketamina, sobre todo a nivel psicomimético, se observan con dosis más altas, más de 0,5-0,6 mg kilo, por lo que podemos estar tranquilos si utilizamos estas pequeñas dosis. Ambos fármacos pueden causar hipotensión secundaria a vasodilatación. Además, potencian la acción de hipnóticos y de relajantes musculares y son especialmente útiles cuando se combinan, ya que además de disminuir la hiperalgesia postoperatoria, disminuyen la tolerancia a opioides y la incidencia de náuseas y vómitos perioperatorios. Como bloqueantes de la respuesta inflamatoria tenemos el dexketoprofeno y paracetamol, en el que no vamos a adentrarnos porque son de sobra conocidos por todos nosotros, pero sí hace un breve comentario sobre la desametasona. Como ya saben, la desametasona es un glucocorticoide de alta potencia, con propiedades antiinflamatorias, antieméticas y analgésicas, a una dosis mayor de 0,1 mg kilo. Se debe administrar antes de la incisión quirúrgica, pero puede producir sensación dolorosa o prurito en la región perineal, por lo tanto se recomienda que sea administrado después del agente hipnótico. Y como acabo de comentar, la dosis recomendada estaría entre 0,1 y 0,2 mg kilo. Como análogos del GABA cabe destacar la pregabalina, que es un fármaco analgésico y anticonvulsivante que bloquea la liberación de neurotransmisores excitadores.
y estimula la inhibición descendente nociceptiva e inhibe la producción de mediadores inflamatorios. Se ha demostrado que la pregabalina reduce el dolor postoperatorio en las primeras 24 horas postquirúrgicas, disminuyendo la necesidad de opiáceos y la incidencia de náuseas y vómitos. Como bloqueantes de la respuesta simpática, los mayores bloqueantes de la respuesta simpática son la anestesia neuroaxial, ya sea una anestesia subaracnoidea o epidural, pero tenemos agonistas alfa-2 adrenérgicos, en el que destaca la desmedetomidina, y beta-bloqueantes como el esmolol o el metoprolol. De la desmedetomidina cabe destacar que disminuye la intensidad de la nocicepción, el consumo de opioides, la incidencia de náuseas y vómitos y previene el síndrome de abstinencia. Aunque tiene efecto hipotensor, al inicio de la perfusión de desmedetomidina sí que puede provocar un poco de hipertensión. Y es importante decir que no produce depresión respiratoria. Se recomienda iniciar su administración antes de la inducción. Como betabloqueante hemos destacado el esmolol, aunque también nos serviría hablar del metoprolol. Ambos son betabloqueantes de acción corta. El esmolol, su vida media son 7 minutos y es un bloqueante cardioselectivo beta 1. Atenúa la respuesta hemodinámica y se usa como coadyuvante en la analgesia perioperatoria. No se sabe muy bien el motivo ahorrador de opioides, pero se ha demostrado que disminuye los requerimientos intra y postoperatorios, aunque cabe destacar que no tiene propiedades antinociceptivas, como ya sabemos. Y como anestésico local, pues todos conocemos la lidocaína. La administración de lidocaína intravenosa en perfusión tiene múltiples efectos beneficiosos. Tiene acción analgésica, bloqueando los canales de sodio, acción antiinflamatoria y acción antihiperalgésica. En el dolor agudo postoperatorio es beneficioso. Hay metaanálisis que avalan que reducen el EVA, la escala EVA, en las primeras 24 horas, el requerimiento de opioides y la incidencia de hilio paralítico. Al reducir este dolor agudo perioperatorio también evita la progresión de la hiperalgesia en el dolor crónico postoperatorio. Además, tiene una acción neuroprotectora, ya que reduce la incidencia de disfunción cognitiva por respuesta neuroinflamatoria inadecuada. La dosis que se debería utilizar sería un bolo de entre 1 y 1,5 miligramos kilo un minuto antes de la inducción y después una perfusión continua de entre 1 y 2 miligramos kilo hora. Con todo esto, la OFA tiene unas indicaciones muy concretas. Se ha demostrado beneficiosa en pacientes con obesidad, ya que tiene un importante aumento de complicaciones con la utilización de opioides. Pacientes con EPOC, ya que la depresión respiratoria derivada de los opioides promueve más morbilidad. Y por un motivo parecido también es beneficiosa en pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Además, los consumidores crónicos de opioides o los pacientes con un alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios también se ven beneficiados de esta reducción o esta nula administración de opioides. Además, en cirugía mayor electiva y en protocolos de vía rica se ha demostrado beneficiosa con un grado de evidencia moderada y de recomendación débil. Este protocolo es el protocolo, no el último que han publicado, pero sí reciente, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, en el que cabe destacar que, aparte de las indicaciones que acabamos de ver, existen unas contraindicaciones como el bloqueo AV avanzado, ya sea con o sin marcapasos, la hipotensión no controlada, la enfermedad cerebrovascular aguda o la sepsis, por ejemplo. Y sí que cabe destacar esta GIMA, esta jeringa de inducción y mantenimiento anestésico, en la que tenemos ketamina, lidocaína y desmedetomidina en perfusión, que pueden ver a la derecha de la imagen, en que la concentración de estos fármacos sería 0,1 miligramos kilo hora la ketamina, 1 miligramo kilo hora la lidocaína y 0,1 microgramos kilo hora la desmedetomidina. De todas formas, hablaremos de estos fármacos ahora en el protocolo que vamos a presentar a continuación. Este protocolo es un protocolo de anestesia reducida en opioides que llevamos a cabo en los quirófanos de cirugía general del Hospital Universitario Torre Cárdenas y que a continuación les presentamos por si es de su interés. La premedicación en la planta se debe administrar pregabalina entre 150 y 300 miligramos vía oral y pantoprazol 40 miligramos como profilaxis péptica. Una vez que el paciente llega a quirófano, administramos la analgesia preventiva de la que hablábamos antes, que se compone de metamizol, desquetoprofeno y sulfato de magnesio a dosis estándar y aparte metroclopramida 10 miligramos. Monitorizamos
Aparte de la monitorización estándar, la profundidad anestésica con el BIS, la relajación muscular con el TOF, la nocicepción con el NOL, que hemos visto previamente, y la temperatura. Para la inducción utilizamos agentes inductores de vida media corta como el propofol a una dosis entre 1 y 2 miligramos kilo, fentanilo a una dosis entre 1 y 2 microgramos kilo, atropina y rocuronio. Parece una dosis bastante bajita y lo es, pero la jeringa de inducción y mantenimiento anestésico se compone de lidocaína, ketamina y de medetomidina, como acabamos de ver, y esto favorece que la dosis requerida de agentes inductores sea bastante menor. Esta jeringa nosotros la preparamos con 100 ml de suero salino fisiológico, a la que le quitamos 12 ml para añadirle lidocaína al 5%, 500 mg, ketamina 50 mg y de medetomidina 100 microgramos. Y en la inducción utilizamos 0,1 ml kilo de esta mezcla. Aparte, administramos desametasona a la dosis vista previamente y, si lo precisa previo a la intubación, utilizamos esmolol entre 10 y 20 miligramos para prevenir la respuesta simpática que provoca la laringoscopia. Para la intubación, previamente hacemos una adecuada presiogenación. Utilizamos el videolaringoscopio como el McGrath porque provoca un estímulo menor. Y procedemos a la intubación cuando las condiciones son óptimas y guiados por BIS, por el TOF y obviamente por la apertura de las cuerdas vocales. Sí que recomendamos no realizar maniobras bruscas para la intubación para favorecer la estabilidad hemodinámica y mantener unas cifras de NOL adecuadas. En cuanto al mantenimiento, se puede realizar tanto con anestesia inhalatoria como totalmente intravenosa con propofol, sí que debería ser guiado por el BIS. Administramos rocuronio guiado por TOF. Y la jeringa de inducción y mantenimiento anestésico la ponemos a 0,1 mililitros kilo hora. Por ejemplo, en un paciente de 70 kilos habríamos utilizado 7 mililitros de la mezcla en la inducción y ahora la pondríamos a 7 mililitros hora. Si durante la cirugía se produce un aumento de entre el 10 y el 20% de la tensión arterial media o de la frecuencia cardíaca, nos vamos al NOL. Si este NOL ha sido superior a 25 más de 2 minutos, utilizaríamos una dosis de fentanilo de 50 microgramos. Sin embargo, si ese NOL es menor de 25, querría indicar que existe una respuesta simpática sin estímulo nociceptivo. Por lo tanto, administraríamos esmolol o clevidipino según precise. 30 minutos antes de finalizar la cirugía, reduciríamos la dosis de la gima a un 50% y administraríamos paracetamol, tramadol y ondansetron. Previo a la educción, revertiríamos el bloqueo neuromuscular con su gamma D guiado por TOF y, si se han cumplido los objetivos propuestos para nuestra anestesia, pues realizaríamos la extubación en quirófano. Cabe destacar que es muy importante planificar la estrategia analgésica con cada uno de nuestros pacientes, fijándonos en sus características y patología previa, en qué cirugía se le va a realizar, si va a ser una laparoscopia o una laparotomía y, si es laparoscopia, si hay posibilidad de reconversión. Siempre que podamos debemos realizar anestesia locorregional, ya que es un pilar fundamental de la analgesia multimodal, ya sea con anestesia neuroaxial o con bloqueos faciales bilaterales, ya que en el abdomen existe inervación cruzada y podría ser cualquier bloqueo que podamos plantear, un erector de la espina, un bloqueo facial del oblicuo externo y los músculos intercostales o un TAP, por ejemplo. Sí que recomendamos hacer en estos bloqueos faciales una hidrodisección con suero salino fisiológico y, una vez que obtengamos esta disección, administrarle bupivacaína al 0,25%, 25 ml a cada lado, siempre valorando la dosis tóxica en cada paciente. Pero cuanto más volumen administremos, mayor calidad analgésica vamos a encontrar, ya que estos bloqueos faciales son volumen dependientes. Como tenemos monitorizada la nocicepción, podemos valorar la eficacia intraoperatoria del mismo bloqueo y también hablamos a favor de infiltrar la incisión con otro anestésico local, con mepivacaína. Se puede valorar la administración de mórfico según el EVA tras la educción y durante la estancia en reanimación. En esta estancia creemos mejor una perfusión analgésica que fármacos pautados,
ya que se ha visto demostrado que ofrece una mayor calidad analgésica y podemos utilizar tanto metamizol con o sin descriptoprofeno o tramadol, y planificar un analgésico de rescate, como puede ser la morfina, a una dosis entre 2 y 3 miligramos intravenosos. Existe controversia sobre mantener la GIMA o no en reanimación. Nosotros proponemos que si se mantiene, pues debe hacerse a un 50% de la dosis inicial, y si se precisa una segunda perfusión, ya sea bien por tiempo quirúrgico o porque se mantenga durante más tiempo en reanimación, debe prepararse sin lidocaína, solo con ketamina y desmedetomidina. Como conclusiones de esta charla, podemos decir que en el paciente bajo anestesia general el término dolor debería sustituirse por estrés nociceptivo, ya que no existe conciencia, y su inadecuado manejo, ya sea por exceso o por defecto, sabemos que repercute de manera negativa en el paciente. El uso de la monitorización de la nocicepción nos permite reducir dosis de fármacos y optimizar el manejo de nuestro paciente, y la corriente de anestesia libre en opioides debe hacernos reflexionar y considerar la idea de administrar una anestesia reducida en opiáceos. No pensamos que debamos renunciar completamente a los opiáceos, ya que son los analgésicos más potentes que tenemos a nuestra disposición, pero sí que es importante priorizar un uso racional de los mismos. Eso es todo, muchas gracias por su atención.